Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso y glorioso día que Dios nos permite disfrutar, como siempre suelo decirlo, usted y yo, aleluya. Amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios, usted y yo. Disfrutamos un nuevo día que Dios nos regala y nos permite estar en pie, no por nuestros méritos personales, sino por su misericordia, esa misericordia que es renovada todos los días. Gracias por lo que estás haciendo a través del mundo entero, a través de esta palabra, Padre amado. Estoy dándote gracias por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria a nuestro Dios. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza que iniciamos el día de ayer. Le hemos titulado Por cuanto hubo en él otro espíritu. Por cuanto hubo en él otro espíritu. La base bíblica para desarrollar esta enseñanza es del versículo 14 hasta el versículo 14, Números 14 del versículo 20 y 24. Dentro de esta historia nosotros tenemos una revelación muy poderosa de lo que Dios nos está enseñando a la hora de nosotros conquistar, a la hora de alcanzar ciertos logros, ciertos sueños. Tiene que haber un espíritu conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que nos vamos a ir a proponer, a escudriñar, a estudiar, porque sé que Dios nos hablará de una manera extraordinaria. Bueno, hablamos en el día de ayer que el pueblo de Israel había estado en esclavitud y Dios decide levantar un libertador. Había una amenaza de parte de Faraón sobre todo el pueblo de echar al río todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Y decíamos ayer que en ese ambiente fue que nació el líder llamado Moisés para que tuviera esa asignación. Entonces aprendimos un principio aquí en medio de eso, es que la vida continúa con crisis, con adversidades, con presiones, con momentos difíciles, pero el plan y el propósito de Dios no termina, ni nada lo va a detener. Entonces, por eso es muy importante que cada uno de nosotros entendamos que Dios en su soberanía escoge y capacita a aquellos a quien quiere poner al frente de su pueblo. Y esto es algo que debemos entenderlo, porque es el modo operandi de Dios, es la manera como la Biblia dice. Dios en su soberanía quiere libertar al pueblo de Israel. Dios lo podía hacer a través de ángeles, a través de otros medios, pero Dios se toma el trabajo de apartar, de escoger, incluso esperar el proceso del nacimiento, de que crezca y bueno, todo es un proceso extraordinario. Entonces es muy revelador saber que si usted está al frente de algún ministerio o si usted está al frente de una obra o quiere y anhela servir al Señor, entonces el tener la seguridad de que Dios escoge, Dios llama, y Dios capacita a aquellos que quiere poner al frente de su pueblo en cualquier área. Dios liberta al pueblo de Israel bajo la dirección y el pastoreo de Moisés. Incluso se estaban matando a los niños y en medio de ese ambiente es donde Moisés nace. Entonces, qué hermoso saber que cuando hacemos ese recorrido y miramos un poco hacia atrás, nos damos cuenta de que Dios está involucrado en el asunto, está involucrado en la ecuación. Entonces mire lo que sucedió. Éxodo capítulo 2, del versículo 1 al 3 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio
ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los hijos de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces ella fue, la doncella, y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Wow, es una historia extremadamente extraordinaria. Como aún en los momentos difíciles de esa matanza que había, Dios preserva la vida de Moisés. Y qué hermoso como obra Dios. Su propia mamá lo cría y recibe un salario desde la corte. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Hay varias cosas que Dios nos regala aquí. Es que hay un momento en que no podemos esconder, tenemos que soltar a nuestros hijos. La Biblia dice: no pudiéndolo ocultar más, lo escondió por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó. Es decir, hay un momento, y esto habla del cuidado que debemos de tener por nuestros hijos. Hay una corriente del mundo que quiere arrastrar tu vida y arrastrar a tu familia. Y nuestra responsabilidad es calafatear a nuestros hijos con los valores y los principios de Dios, tanto por dentro y por fuera, para que el agua del mundo no penetre a la vida del hijo y pueda ser guardado y cuidado. Y es nuestro trabajo hacerlo. Es nuestro trabajo hacerlo. Es como ese trabajo en mutuo acuerdo. ¿Por qué le digo esto? Es porque a veces hay personas que dicen: no, mi hijo está muy aburrido en la iglesia porque es que no le hacen programas al hijo, a mi hijo no hacen programas en la iglesia, entonces él está como muy aburrido. Entonces es entender que la iglesia tiene a tu hijo quizás por 1 hora, pero tú lo tienes toda la semana en tu casa. Entonces la iglesia también lo calafatea por dentro y por fuera, y tu trabajo también es hacer lo mismo. Porque es que hay gente que lleva a los hijos a la iglesia: mire, vea, cámbienme este muchacho, cámbienme este muchacho. Es que las cosas no funcionan así. Se necesita, eres tú la mamá, eres tú el papá, que tiene que calafatear a tu hijo, porque tarde que temprano hay que ponerlo a la orilla, hay que ponerlo en esa corriente, y va a permanecer firme de acuerdo a los principios y los valores que tú le hayas enseñado. Entonces lo otro que aprendemos es que como la hermana la hermana trae a la hija de Faraón a su propia mamá. Entonces la hija de Faraón le paga para que su propia mamá críe a su propio hijo. Entonces Dios se las arregla, es decir, cómo Dios en su inmenso amor y su bondad usa todo esto para que Moisés sea protegido, porque tenía un propósito. Tenía un propósito, y era el que Dios iba a usar para libertar a Israel. Entonces no importa en la estación de la vida que estés, no importa cuántos años tengas, tú tienes que entender que todo lo que Dios permite en tu vida y pasa en tu vida es porque tiene un propósito. Porque en los planes de Dios, en la soberanía de Dios, Él sabe en qué lugar te va a colocar, como lo hizo con Moisés. Dios dijo: yo necesito que sea Moisés el que saque al pueblo de esa esclavitud. Entonces Dios se toma el proceso y la paciencia de esperar que crezca y de que también aprenda a ser educado en casa de Faraón, porque eso más adelante le va a servir. Entonces Dios siempre obra bajo su propósito.
Cuando un cristiano logra entender esto, que Dios siempre obra bajo su propósito, entonces no vas a ver que lo que te sucede en la vida es porque, como se dice, están en tu contra, es porque que no tienes respaldo, que a mí me dejaron así en esta condición. No, hay un propósito. Aunque haya cosas que estés viviendo que no te gusten, hay un propósito, hay un propósito. Entonces, déjeme mostrarle cómo Dios a través de esta historia, recuerde que todo está basado en la historia donde Dios comienza a mostrarle al pueblo. Para hacer la historia más corta, Dios liberta al pueblo, lo saca de la esclavitud bajo el liderazgo de Moisés. Y Dios, en su amor, hace una cantidad de milagros que hizo en el desierto, tales como el maná que cayó del cielo, según Éxodo 16. También sacó agua de la roca, según Éxodo 17, versículo 1. También volvió potable el aguas que estaban amargas. Eso lo está registrado en Éxodo 15 del 22 al 27. También Dios envió codornices, como dice número 11, a la altura de la mano. También nos habla de que literalmente Dios se aparece en el monte de Sinaí, según el Éxodo 19. Y también es tanta la gloria de Dios que Dios decide que el pueblo sea direccionado y dirigido bajo una nube de día y de noche un resplandor de fuego. Eso está en Éxodo 13 del 21 al 22. También nos habla de que divide las aguas del Mar Rojo para que el pueblo pase en seco. Está en el versículo 14 del libro de Éxodo. Entonces, después de estos milagros que le mencioné mostrándole los textos, uno dice, pero ¿cómo el pueblo de Dios, que ha visto tantos milagros, que ha experimentado tanta gloria impresionante, cómo uno dice, pero cómo alguien que haya visto tanta gloria y tanta intervención de Dios en su vida, deje de creerle a Dios? Deje de creerle a Dios. Uno dice, pero tantos milagros. Yo le acabo de mencionar todos los milagros que Dios le había hecho al pueblo. Sin embargo, había una dureza en el corazón de ellos de una manera impresionante. Entonces, es más, la misma Biblia dice que el pueblo había entrado en tanta incredulidad que la Biblia dice que ellos estaban irritando a Dios por la incredulidad. Literalmente, la Biblia dice que Dios estaba irritado con el pueblo por la incredulidad y la dureza de corazón que en ellos había después de ver tantos milagros. Entonces, cuando una persona se llena de ese espíritu de incredulidad, y obviamente la incredulidad ofende la divinidad de Dios, porque Dios nos ha dado muestras de la cantidad de milagros que nos ha hecho, y sin embargo la gente comienza a dudar. Y aquí hay una enseñanza poderosa también, porque Dios permite y nos da milagros, pero el milagro, déjeme decir algo, el milagro no moldea carácter. No moldea carácter. Porque hay muchos milagros hizo en el pueblo de Israel y sin embargo muchos perecieron en el desierto. Solo la generación de Josué y de Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Así que yo te invito en esta hora para que vayas meditando en esta palabra y te des cuenta que bíblicamente, si vas a conquistar y si vas a lograr cada uno de tus sueños, Dios quiere que haya en ti otro espíritu diferente. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.